Bueno, anteriormente hablamos de qué son las velas. Las velas es la recopilación de información del precio en un periodo determinado de tiempo. Es decir, en tantos minutos, en tantas horas, el precio subió o bajó, cómo se comportó. Si nosotros queremos tener ganancias, tenemos que saber hacia dónde se mueve el precio. Una manera muy interesante o la más sencilla es que nosotros sigamos las tendencias. Una tendencia nos dice hacia dónde se dirige el precio, ya sea en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días, en la próxima semana. Todo depende del marco de tiempo que estés manejando. Entonces, en este primer caso vamos a hablar de cómo reconocer una tendencia alcista. La tendencia alcista nos dice que en un periodo determinado de tiempo el precio va a subir. Entonces, si nosotros estamos en Forex, lo que nosotros buscamos en estos momentos es comprar donde el punto esté más bajo y vender o terminar la operación donde el punto esté más alto. ¿Cómo identificamos una tendencia? ¿En qué puntos vamos a meternos en esa tendencia y en qué puntos nos vamos a salir? La tendencia empieza en un punto bajo, va subiendo, baja, sube, o sea, tiene pequeños retrocesos, pero tiene unas características, y es que, digamos que esto cumple la función de ciclos. Una tendencia en promedio puede llegar a tener hasta 5 ciclos, incluso 6 ciclos, todo depende. Entonces, un ciclo es que empezamos en este punto, terminamos en un punto máximo, tiene un retroceso y tiene un mínimo. Entonces, ¿cuál sería la función? Si nosotros analizamos esto, nos podemos dar cuenta que los máximos, cada máximo supera al máximo anterior en promedio, y cada mínimo supera al mínimo anterior. Entonces, una tendencia alcista, los máximos se superan y los mínimos se superan. Ahora, esto tú lo puedes entender de que los mínimos se dan en los retrocesos. Entonces, tú puedes deducir que después de ciertas velas que van a la alza, el retroceso, cuando termine de retroceder, eso va a significar un ciclo. Entonces, ¿en qué momento vas a invertir tú? Vas a invertir en los 3 primeros ciclos de la tendencia una vez la tengas ya reconocida. Entonces, ¿por qué no vas a invertir en el 4 y en el 5? Porque a medida de que ya ha avanzado, ya la probabilidad de que siga subiendo disminuye. Es posible que incluso después de una 5ª tendencia ya baje, o que incluso baje después de una 4ª tendencia. Ya sea que coja una tendencia bajista o que de pronto el precio simplemente se lateraliza. Es decir, que de intermedio ni sube ni baja. Y para nosotros ver una ganancia tenemos que contar con que el precio suba o con que el precio baje. O sea, con que haya movimiento, haya volatilidad. Entonces, ¿cómo sabemos en qué punto vamos a entrar en una tendencia? Si ya reconocimos la tendencia, de pronto nosotros vemos que anteriormente el precio estaba plano y empezamos a ver que se está cumpliendo una altura, un retroceso, nosotros vamos a invertir en los mínimos. O sea, vamos a invertir en este punto, y dependiendo si la llegaste a reconocer, en este punto. ¿Y en qué zonas podemos salir y ver una ganancia? Vamos a salir en los máximos. Es decir, compramos aquí, compramos bajo, vendemos en el alto. Compramos en el bajo, vendemos en el alto. Compramos en el bajo, vendemos en el alto. Y sí, de pronto cuando ya tú tienes un gráfico es fácil decir, obviamente ya yo sé cuál es el mínimo, ya yo sé cuál es el máximo, pero en el recorrido no puedo identificarlo. ¿Cómo voy a saber yo qué va a pasar? Bueno, hay algo que vas a reconocer, y es que cuando tú tengas una tendencia alcista, tú vas a ingresar cuando ya tú ves que hay un retroceso y después viene una vela en sentido a la tendencia y esa vela supere el mínimo, ahí vas a ingresar. Que sea una vela, digamos, que suba con violencia. Cuando esta vela se fue formando, apenas ya tú veas que pasó este punto, aquí tú vas a entrar. De igual forma, si yo veo que una vela apenas se me está formando por aquí, todavía no ingreso. Pero cuando ya yo veo que la vela está subiendo con violencia o con fuerza y me pasó la vela bajista, ingreso. De igual forma aquí,
ingreso. ¿Y cuándo puedo salir? Puedo salir cuando ya yo vea que se está formando un retroceso o simplemente me baso en un dato estadístico. Y es que en promedio, después de 10 casos, vamos a ponerlo así, de 10 casos, 8 casos tienen continuidad. ¿Qué quiere decir la continuidad? La continuidad quiere decir que una vela alcista va a tener otra vela alcista. Una vela bajista va a tener otra vela bajista. Lógicamente esto es un 80% porque si no, lógicamente un gráfico se iría demasiado alto o demasiado bajo y eso no es así. Hay muchas normas en el proceso. Pero del 80% de los casos, otro 80% nos indica que las velas tienen una continuidad de 3 a 8 velas. Eso quiere decir que si ya nosotros vemos que se están cumpliendo 3 velas alcistas de seguido, nosotros podemos sacar nuestra inversión. Entonces, si ya tú has visto que creció 3 velas, simplemente te sales de la operación. Más adelante les voy a explicar, en el caso de que apenas se den 2 velas y tenga un leve retroceso, les vamos a enseñar en qué puntos tienen que salir ustedes de esa inversión. Entonces, como les había comentado, ustedes van a ingresar en los mínimos para vender en los máximos. Pero ¿cómo se reconoce otra vez ese punto? Van a invertir también en los 3 primeros ciclos. Imaginemos que nosotros le vamos a hacer zoom. Imaginemos que el gráfico está hecho por velas, que estos son velas. En esta zona nosotros la podríamos hacer un zoom. Sí, un zoom. Vamos a mostrar cómo está. Hay una vela bajista, hay otra vela bajista, hay otra vela bajista. No sabemos si hay una cuarta, si hay una tercera. En el punto en el que el gráfico se me esté formando una vela alcista que me supere la vela bajista, en este punto, en esta zona, yo voy a ingresar. Yo voy a entrar. Entonces, nosotros puede que se dé esto. Si ya estamos en una tendencia alcista, claro, se dio una vela, se dio 2 velas, y aquí pasa esto. Mientras esto se va formando, ingresamos aquí. Digamos que fueron 4 velas bajistas. Cuando ya yo vea que el gráfico me hay una vela que me supera la última, intento ingresar a esa misma altura. Por eso tenemos que estar muy pendientes de los gráficos, de conocer el tamaño de las velas si estamos operando Forex. Entonces, ¿cómo se puede llamar esto? Esto tiene un nombre. El nombre de digamos, este gráfico, de esta situación, se le dice Toro 180. Toro 180 es cuando ya en un retroceso de una tendencia alcista aparece una vela con fuerza que supera la vela bajista anterior, nosotros vamos a ingresar en ese punto. Ahora, pasa lo mismo, solo que en sentido contrario cuando tenemos una tendencia bajista. En la tendencia bajista también vamos a ingresar en los 3 primeros ciclos. Y nosotros también vamos a sacar ganancia cuando ya haya tenido 3 velas consecutivas hacia la baja. Entonces, vamos a suponer que la tendencia bajista es bajó otra vez por acá, después aquí tiene un retroceso, subió por aquí, después bajó con más fuerza, ¿qué quiero mostrarles? Que una tendencia bajista, nosotros aquí también vamos a tener, digamos, un máximo,
máximo, pero también tenemos puntos mínimos. Mínimos, 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 mínimos. Y aquí cada máximo es menor al máximo anterior. Cada mínimo es menor al mínimo anterior. Entonces, cuando nosotros veamos ese patrón, esa secuencia, nosotros vamos a decir que estamos en una tendencia bajista y vamos a ingresar en los ciclos. Un ciclo es cuando siguió la dirección y tuvo un pequeño retroceso. Entonces nosotros vamos a ingresar en los 3 primeros ciclos. ¿Por qué? Porque en esos 3 primeros ciclos es cuando todavía es más probable de que el precio siga en la misma dirección. Después de un cuarto, un quinto ciclo, las probabilidades van cambiando. Entonces, cuando tenemos una tendencia bajista, vamos a invertir en los máximos y vamos a vender, vamos a cerrar la operación en los mínimos. De igual manera, ¿cómo reconocemos cuando tenemos que hacer la inversión? Si nosotros tenemos una tendencia bajista, nosotros vamos a coger la zona de retroceso y vamos a invertir cuando salga una vela que continúe con la dirección de la tendencia. Es decir, en una tendencia bajista, el retroceso son velas alcistas. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 2 velas, no importa. Apenas nosotros veamos que una vela supera en tamaño la vela alcista anterior, nosotros entramos. Es decir, en este punto nosotros no vamos a nosotros ingresamos. Si por el contrario hubiese sido una vela, 2 velas, 3 velas, 4 velas y aquí se empieza a formar la vela, surge la vela, ingresamos en esta zona. Y a este gráfico o a esta situación se le llama oso 180. Entonces, en una tendencia alcista vamos a invertir en los retrocesos cuando se termina el retroceso. ¿Cómo reconocemos que ya terminó un retroceso? Usualmente se termina el retroceso cuando se da el caso que les dije, que una vela alcista supera la vela bajista. En este caso, en las tendencias bajistas vamos a invertir cuando las velas alcistas sean superadas por una vela bajista. Esos son los puntos de entrada. Vuelvo y repito. Solo vamos a ingresar en las tendencias y vamos a invertir a favor de la tendencia. Nunca vamos a invertir en contra. Si la tendencia es alcista, nuestras inversiones van a ser a la alza. Si la tendencia es bajista, nuestras tendencias van a ser a la baja. En lo posible, vamos a invertir en los puntos. Si es una tendencia alcista, invertimos en los mínimos, vendemos en los máximos. Si es una tendencia bajista, invertimos en los máximos, terminamos en los mínimos. ¿Y cómo reconocemos esos máximos? ¿Cómo reconocemos esos mínimos? Los reconocemos ya sea por el toro 180 o el oso 180. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Si no fui lo bastante claro, por favor escríbanme al interno, díganme qué necesitan, qué duda les resuelvo. Y a continuación, en el siguiente video, les vamos a explicar cuáles son las zonas en las que todavía es más probable que suba o no. Es decir, vamos a utilizar las medias móviles y las medias móviles nos van a decir